Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición para unirse a la clase. Damos gracias a Dios porque, bueno, de a poquito nos fuimos acercando al final de estas dos materias. Gracias a Dios. Empezábamos sin nada, hoy podemos decir que tenemos un granito ya en nuestra alforja, así es que bendecimos a Dios por ello. Y, y el tema de la predicación, hermanos, creo que a muchos nos ha traído enormes desafíos, ¿no es cierto? Ah, pero pienso también que nos lleva a sentirnos siempre sensibles y ser más empáticos con quienes actualmente exponen la palabra del Señor. A veces cuando uno está en el banco, ¿no es cierto? Y no sabe uno muchas de las cosas que el predicador pasa para armar un sermón, pues siempre es más fácil para el oyente resaltar los defectos de una prédica que reconocer el valor que ésta tiene. Y pienso que si ganamos todos este sentimiento de poder ser más empáticos, más sensibles a quienes ejercen este ministerio de la palabra, reconociendo que no es nada fácil, que requiere de muchas cosas y que bueno, en la medida en que nosotros seamos, insisto nuevamente, llamados por el Señor para ejercer este ministerio, pues en esa medida vamos a lograr muchas cosas maravillosas en lo que Dios quiere para nosotros. Así es que vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestra clase. Eh, me daba risa porque aquí en El Dorado está lloviendo, se está alargando la lluvia y veo a Clelia afuera de su casa. Yo le voy a decir, che, metete que te vas a mojar. O es un fondo de pantalla. No, pastor, estoy en misiones también, así que está lloviendo acá también. ¿Y qué haces afuera, muchacha? Metete, te va a mojar. No, la antena está abajo de uno de los galpones, no llega la señal hasta la casa, así que me tengo que venir acá. Ah, bueno, bueno, bueno. Dale, dale. Esperemos Si que ve no que salgo traigamos. corriendo es porque se largó. Sí, 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 sí. Ya decía que ese paisaje que tienes detrás es hermosísimo, pues sí es el de Misiones. ¿Cómo no va a ser lindo? Bueno, vamos a orar. Quiero pedirle a Doris, ya que Doris sabe activar y desactivar su micrófono, si puede dirigirnos en oración, querida hermana, por favor. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, porque tú nos convocas a estudiar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada alumno, el que está presente y el que va a mirar la grabación después, que tú le estés dando la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder entender y comprender lo que debemos de estudiar. Los demás y también fortalecernos cada día. Tenemos el dulce nombre de No sé si Gracias. me escucharon. Estuvo un poco entrecortada la oración, Doris, pero es por la Sí, sí, señal. tengo mala señal, disculpen nomás. No, no se preocupe, pero estuvimos en el espíritu orando, así es que muchas gracias, Gracias. gracias por su oración. Bueno, eh, vamos a dejar ya, hermanos, lo que es el bosquejo del sermón. Eh, hemos ya abarcado la mayor parte de nuestro curso en el desarrollo del mismo. Eh, vuelvo a repetirles a todos, eh, respiren siempre hondo, no se desesperen, no siempre las cosas salen a la primera, no se desanimen porque no salen. Estamos en este proceso de aprendizaje.
Y recuerde que habemos predicadores que tenemos muchos años predicando y aún así al mejor cazador se le va la liebre. Entonces, pero pienso que no debemos quitar de nosotros el sentimiento de hacerlo cada día mejor porque lo hacemos para la gloria de Dios y lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, creo que nunca debemos quitarnos de nosotros el sentido de la excelencia, el sentido de, de poder hacer cada día mejor para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté debidamente alimentado. Pienso que no quitar el dedo del renglón, el hecho de querer hacer cada día lo mejor para la gloria de Dios, nos impulsará no solo en esto, sino en cualquier área que nosotros nos manejemos, en cualquier ministerio que nosotros hagamos. Lo haremos siempre muy bien, lo haremos cada día mejor y lo haremos siempre con alegría y con gozo. Así es que quiero animarlos en ese sentido. Aquí en Misiones, no sé si la lluvia va a ser más fuerte. Es probable que si es más fuerte, la señal que yo tengo de internet no sea muy buena y empiece yo también a tener problemas en la conexión. Vamos a ver si no afecta en la clase. Si se cayera la señal por cualquier cosa, les estaré mandando un mensajito para que sepan si reanudamos la clase o la suspendemos, depende cómo esté la señal. ¿Ok, hermanos? Y la otra es preguntarles si este ruido de la lluvia que cae en la chapa no les es molesto, no se escucha mucho, ¿no? Ok. Aquí en Misiones un ruido de esa naturaleza invita a dormir, invita a tomar una siesta, hermanos. Entonces, si ven que en algún momento dejo de respirar, no es que estoy muerto, es que ya me arrullé con el ruido de la lluvia en la chapa de la casa. Bueno. Bien. No sé, hermanos, si mis hermanos de Colombia algún día han comido una arepa que cuando ustedes la vieron no era muy linda la vista, ¿no es cierto? No era muy linda la vista. Pero ya cuando la probaron dijeron, bueno, zafa, ¿viste? Tiene mala cara, pero rico sabor. No sé, la verdad que también desconozco cómo es una arepa, hablo desde mi ignorancia, no sé, pero seguramente tiene una imagen mirar una arepa y ya desde que vos mirar la arepa ya vos sabés que la quieres comer, ¿no? En Argentina a veces las chipas tienen mala cara, pero tienen buen sabor, tienen buen sabor. Pero ya cuando una chipa, viste, no tiene buena cara, no soy muy amante yo de las chipas, quiero confesarles, pero mi esposa hace unas chipas que yo sé que están hermosas cuando tienen linda cara. Y cuando las saca del horno y están así hermosas, digo, wow, seguro están muy ricas tus chipas. Bueno, pasa en todo, ¿no es cierto? Dice un dicho común, popular, de la vista nace el amor. De la vista nace el amor. Y si algo, cuando lo miramos, nos cautiva, ya estamos de gane, porque el verlo cautiva un montón. Puede ser que tenga mal aspecto, pero que puede ser que tenga rico sabor. O sucede lo contrario. Puede ser que tenga lindo aspecto. Un día yo entré a la panadería aquí en Misiones, vi unas masitas dulces, hermanos, tenían una pinta que yo soy diabético, pero dije, no me importa morir de azúcar alta, yo voy a comer unas galletitas de estas, ¿no? Y entonces me compré, no sé si medio kilo, yo vi toda esa hermosura de galletita dulce de esas facturitas chiquitas, ya ni sé ni cómo se dice acá, pero bueno, compré. Llegué a casa emocionado, le dije, a ver, mira vos lo que encontré, algo parecido a lo que hay en México. Che, ¡ay, qué hermoso! Y bueno, ahí comí y comí la mitad de una.
no comí más. No comí más. Estaban feas, no tenían sabor, eran insípidas, estaban secas, estaban todo. No comí más y hasta la fecha no he vuelto a comprar jamás, aunque siguen viéndose hermosas y apetitosas, jamás volví a comprar de ese tipo de pan dulce. Bueno, ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con esto, hermanos? Bueno, es una ilustración que estoy tomando para introducir mi clase. Ya me tardé en mi introducción. Pero lo mismo sucede en la prédica. Miren, hemos visto el relleno de la prédica, permítame usar esa expresión, hemos visto el contenido de la prédica y estamos tratando de que ese contenido sea rico, sea sabroso, que cuando la gente coma el pan espiritual puedan decir, wow, qué rico me supo hoy el sermón, qué rico estuvo. Pero resulta, hermanos, que al igual que la arepa o que la chipa, el sermón también está revestido de una vestimenta, tiene una forma que si no se mira apetitoso el sermón, nosotros podemos no tener el éxito que deseamos tener desde un principio. El sermón se conforma de dos partes, de la forma y del fondo. Hemos dedicado mucho tiempo para hablar del fondo, hemos dedicado mucho tiempo para hablar que el sermón está constituido por todo un bosquejo, un orden de ideas, de conceptos. Hemos trabajado mucho en que jamás al predicador o a la predicadora se le tiene que ir de su mente que el sermón tiene que permear toda la idea principal, de principio a fin. Si logramos eso, más allá de que esté mal acomodado un punto, el otro, falta una ilustración, falta un punto de apoyo, etcétera, etcétera, eso será muy bueno porque alimentará a las personas. Ese es el fondo. Pero la prédica, hermanos, también tiene una forma. Y la forma es lo que lo rodea, es lo externo. Es aquello que le va a dar el sabor, el color, el brillo, la impronta, la emoción, la personalidad que tiene que ver con la predicación. Entonces, nosotros podemos tener un lindo fondo, hermano, podemos armar, sacaron 10 en su trabajo final de predicación, armaron bien sus ideas, pero si la forma no es la correcta, es muy probable, más allá de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de los oyentes, pero homiléticamente hablando, restará mucho valor y en muchos de los casos, quiero decirles, que arruinará todo lo que nosotros pudimos haber planteado en el fondo de nuestro sermón. Entonces, no quiero terminar la materia, hermanos, sin repasar aquellos aspectos que revisten la forma del sermón y que le van a dar a esa idea central, a ese tema central, le van a dar todo el brillo y toda la ayuda que esa idea va a necesitar para desarrollarse en el sermón. Así es que hoy vamos a tocar la forma, hermanos. Dejemos ya el fondo un poco. Eso trabájenlo, siga adelante. Y déjeme hoy compartir la forma, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. Y bueno, nosotros nos quedamos, hermanos, analizando todo este bosquejo que no sé si para algunos ya es pesadilla tener que ver este bosquejo. Espero que no sueñen mucho con eso. Ustedes saben que yo en la materia una vez soñé durante todo ese tiempo todo el bosquejo, hermanos. Soñé toda una clase. No sé, estaba yo tan metido que la soñé. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero bueno. Entonces, nosotros cerramos con este bosquejo. Decimos entonces que esto es el fondo, ¿no? Esto es lo que lleva la arepa dentro y es lo que lleva la chipa dentro. Ahora, necesitamos ver cómo
este bosquejo homilético tiene que cubrir la forma, no solo el fondo, sino también la forma es importante. No voy a saltar esto, que era el ejemplo que yo venía manejando. Y bueno, veremos, hermanos, en términos muy generales, algunos beneficios o trampas que pueden existir en la forma de que nosotros exponemos nuestro sermón. Mire, ya tenemos nuestro bosquejo, ya tenemos una linda idea que compartir, ya encontramos una linda ilustración, es decir, ya mi bosquejo está planteado en una hoja, ¿no es cierto? Tengo mis anotaciones, tengo todo lo que quiero compartir, el texto bíblico, mi introducción. Este es un poco de mis anotaciones que yo hago cuando hago un sermón, hermanos. Entonces ya tengo acá mi sermón. Ok. Ahora tengo, no sé si la mitad del camino recorrido, porque el sermón ha nacido. Aquí está, ya nació, ya lo tenemos en brazos. Ahora hay que llevarlo a la práctica, ahora hay que predicarlo, ahora hay que compartirlo. Esa es la forma. Y entonces siempre va a ser importante manejar esta situación. Y quiero abrir esta parte de la unidad temática trayendo a colación, hermanos, algunos errores que son muy comunes al momento de predicar. ¿Viste? Esa es la forma. Es decir, cómo nosotros vamos a transmitir la idea central que armamos en el bosquejo homilético y que a veces al momento de predicarlos cometemos errores que restan o importancia o atención o seriedad a el sermón en sí mismo. Entonces, debemos tener mucho cuidado nosotros los predicadores y predicadoras de evitar cometer este tipo de errores que, vuelvo a repetir, doctrinalmente no son incorrectos ni teológicamente ni bíblicamente, sino representan la forma, ¿no? Por ejemplo, son muchos, son muchos, pero vamos a irlos compartiendo y creo que muchos nos vamos a identificar con ellos. Primero, a veces el predicador comete el error de olvidar nombres o de confundirlos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de decir que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, decimos que fue Daniel, pensando, ¿no es cierto?, que Daniel no estuvo dentro del gran pez, sino estuvo en el foso de los leones. A veces es muy común olvidar o confundir los nombres. Y bueno, y cuando eso sucede, si nosotros no corregimos, ¿viste? Si nosotros no corregimos el error, es muy probable que quien esté escuchando nuestro sermón ya le cree una distracción y ya diga, oye, ¿no era Noé? No era Noé. Bueno, ya me pasó. ¿No era Jonás el que estaba en el vientre del gran pez? Y bueno, ya esa distracción, ¿no es cierto?, hace que a veces perdamos la atención del oyente o se preste a murmuración porque el de junto no se da con las ganas, le pregunta al de junto, ¿viste? Y entonces crea un ambiente ahí un tanto desagradable, puede ser. Segundo, a veces el predicador, hermanos, por su nerviosismo empieza a tirar cosas del púlpito, como los lentes, los libros, las hojas, las viromes, etcétera. Esto a veces, hermanos, en el momento así, viste, más álgido, más emotivo, ¡ay! Se te cae la virome y hace un ruido, viste, porque todo está en silencio, se te cae la virome o de aquellas cosas, los lentes se te caen, se te rompen los lentes y olvídate, ya la gente ya la perdimos porque ya hicimos algo que lo distrayera y vos también te vas a distraer si tus lentes se caen, imagínate vos. Entonces, es importante que cuando nosotros acerquemos al púlpito, hermanos, tratemos de no
llevar tantas cosas, tantas cosas. Yo he visto predicadores, hermano, que llevan tantas cosas que desparraman en el púlpito, en el atril o en el lugar donde están, ¿viste? Y entonces eso hace que las personas se distraigan y el mismo predicador consecuentemente. Un tercero, hermanos, pedir disculpas por llegar tarde. Ya es muy difícil de por sí que el predicador, ¿no es cierto?, que el auditorio esté pendiente del predicador y luego llegar, hermanos, sabiendo que llegamos tarde a la prédica, empezar con eso, disculpándonos. Y he escuchado a predicadores que toda la prédica se la pasan disculpándose. Y tampoco está bueno. Ya la gente sabe que llegaste tarde. Ya la gente sabe, no hay necesidad de recordárselo. Trata de no hacerlo, de no mencionarlo. Vos también lo sabes. Entonces, procura que no sea una constante, ¿no? Tal vez llegaste tarde porque tuviste un accidente, un incidente, cualquier cosa. Bueno, a veces ha habido predicadores que llegan y lo primero que hacen es explicar por qué llegaron tarde. Ya después habrá momento para que expliques, pero ahorita si vos estás en el púlpito, dedica a predicar. Llegar tarde a la predicación o sobre tiempo viene del mismo modo. La primera es por llegar tarde al culto, es por llegar tarde o sobre tiempo al sermón. Hay muchos predicadores, hermanos, que toman el púlpito o el lugar donde ponemos la Biblia más como recargadera. Entonces, a veces esa actitud, viste, de dejar caer los brazos así en el púlpito y usarlo como codera, viste, así como a veces yo hago aquí en mi escritorio, así como codera, denota, ¿no es cierto?, no solo una falta de respeto en muchos casos o en muchos lugares, el lugar donde uno está predicando, sino denota cierto fastidio en la personalidad del predicador. Entonces, traten de no usar el púlpito como recargadera nuestra. Es solamente el lugar donde uno puede apoyar su Biblia, el bosquejo, algo que ustedes quieran llevar como para hacer alguna ilustración, pero procure no tomar una actitud de desenfado. Eso era la palabra que quería decir, de desenfado al momento de predicar. A veces hay predicadores que saludan después de iniciar y no al principio. Finalmente es algo de cortesía, pero por lo regular el saludo llega primero. Cambiar constantemente la posición de los pies. A mi esposa me reta mucho porque yo me muevo mucho y bueno, a veces ese movimiento, vista, mucha gente pone nervioso. Yo también sufro con algunos predicadores que van de un pie al otro, de un pie al otro, de un pie al otro, se amacan y yo tengo ganas de decir, bueno, para un poco, no me dejas concentrar. Y eso también mi esposa me dice, es que vos no me dejas concentrar lo que vos estás diciendo, yo te veo y ya quiero pararme y ponerte clavos en los pies y no moverte. Bueno, son errores que a veces, insisto, distraen o restan la impronta que estamos dando en el sermón. A veces olvidar la introducción también es un error muy común porque recuerden que la introducción es uno de los factores más importantes del sermón. Otro error, hermanos, es faltarle el respeto a la audiencia. Hay muchos predicadores, poco he visto en nuestra iglesia, a veces más cuando uno mira una prédica por ahí y uno escucha al predicador, dice, qué irrespetuoso el predicador, ¿no es cierto? Qué irrespetuoso. Fíjense que una frase que yo aprendí mucho, y que aprendí porque alguien me dijo que podía sonar o sonaba como una falta de respeto, es que es muy común que quien está enseñando o quien está predicando, uno le dice a la audiencia, ¿me entendieron? Es una frase, ¿viste? ¿Me entendieron? ¿Me están entendiendo? Es una frase que denota, detrás de la intención, colocar al auditorio en un nivel de ignorancia, de decir, bueno, me parece que
que su ignorancia es tanta que no me están entendiendo. Entonces, yo a veces tenía esa costumbre, ¿no? Decir, hermano, me están entendiendo, como diciendo, che, la, la ardilla está caminando. y, y entonces alguien me dijo, no, eso es una falta de respeto. Entonces, la expresión correcta es, me estoy dando a entender, me estoy explicando. Entonces, ya no denota la actitud del auditorio, sino más bien tuya o mía como predicador. Yo soy el que a lo mejor estoy fallando en explicar. Por eso la expresión correcta es, me estoy dando a entender, hermanos, me explico. Es decir, díganme, a lo mejor yo soy el que tengo que corregir, no la audiencia. Detalles de esa naturaleza, hermanos, pueden ser muy peccata minuta, en buen español puede ser poca cosa, ¿no? Pero cuando ya se hace de manera constante, eh, empieza a restar la importancia que requiere o que ha requerido nuestra predicación. Uno más, hermanos, hacer ruido, golpear el púlpito, hablar demasiado, redundar. No voy a saltar esta, hermanos, porque este es mi defecto. Y si no, pregúntenle a mi esposa por el chat, si quieren, pregúntenle. Pero bueno, hablar demasiado, redundar, dar tantas vueltas, hacer comentarios inconvenientes de terceros. Este es un problemón, hermanos. Hay predicadores que se les ocurre usar una ilustración mencionando nombres o circunstancias que son muy evidentes en la iglesia o que es muy evidente de quién se está hablando, y eso no es correcto. Cuando nosotros manejemos las ilustraciones y tengamos que referirnos a una persona en especial, jamás cometamos el error ni de mencionar su nombre, ni siquiera de usarlo como ilustración, es más, ¿no es cierto? Pero si es muy conveniente la ilustración, bueno, tratemos siempre, ¿no es cierto?, de no hacerlo en tono de chisme ni en tono de hacer quedar mal a nadie. Este es otro problema, hermanos. Hay tanto predicador que se le ocurre subir al púlpito con el celular, ¿no? No suba con su celular, hermano, no suba con su celular, a menos que lo necesite para algo. No sé para qué. Yo he visto ahora que hay pastores que predican con el celular. No estoy ni a favor ni en contra, tengo mi postura, pero ya suben con el celular porque, bueno, ahí tienen el texto bíblico, ahí escribieron su sermón, etcétera. Entonces ya usan el celular, pero a algunos se les ocurre, no le ponen silencio al celular. Entonces eso incomoda porque, y luego sobre todo, hermanos, si el tono del celular es una cumbia, ¿viste? Ay, 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 yo he estado en momentos tan incómodos con un predicador que se le sonó, ¿viste? Y una cumbia. Ay, ahí se te rompe todo, ahí todo lo que vos trabajaste para armar tu sermón termina con una cumbia. Bueno, trate de no subir a predicar con el celular. Si sube al lugar o va a compartir la palabra con el celular, no olvide o sacarle los datos o ponerle en silencio su celular. Disculparse o justificarse, eso ya lo traté en alguna clase, ¿no es cierto? De que, bueno, discúlpenme, no me preparé, discúlpenme, no soy muy bueno para hablar, discúlpenme porque me fallaron los nervios, discúlpenme si algo no dije, dije algo que no estuvo bien, disculpen, no, eso no es correcto. Eso lo único, ya hablé sobre eso otra vez, denota la falta de atención que tuvo el predicador y que muchas veces no se justifica. Demostrar inferioridad en relación a la audiencia, este es otro defecto, ¿no es cierto? Que a veces depende de la personalidad de cada predicador o predicadora, es lo que va a manifestar estando al frente de la iglesia. Hay predicadores que se sienten tan menos, tan inferiores, que no han logrado entender
que tienen el poder y la autoridad del Espíritu Santo para poder compartir la palabra. Y si Dios le llamó a predicar, entonces predique con la autoridad de Dios. Si usted siente que forma parte de su ministerio, entonces predíquelo con esa fuerza, con esa pasión, con esa impronta. No se sienta menos ni más, evidentemente, pero mantenga un sano equilibrio, ¿no es cierto? Pero no se siente inferior. La introducción, batallamos mucho con el tema de la introducción porque a veces puede ser poco clara y objetiva. Exponer de manera dudosa, confusa o titubeante, y eso genera duda también en el oyente. Si nosotros no exponemos de una manera más convincente y empezamos a tartamudear, no sé, sentirnos tan confundidos, que eso lo vamos a transmitir a nuestros oyentes. Demostrar desorganización o falta de preparación es un error muy común, ¿no es cierto? Empezamos a ver las notas y perdónenme, hermano, pero yo había escrito esto. ¿Dónde está? Espérenme, denme un minutito. Ahora lo encuentro porque es importante decírselo. Pero ya ese espérenme un minutito y mientras el predicador lo encuentra, lo que pudo haber logrado de atención desde el inicio, ahí se rompe. Hacer comparaciones que no justifican el discurso, ilustraciones que nada tienen que ver, comentarios que nada tienen que ver, alterar la conducción lógica del mensaje. A veces queremos forzar el texto, que fue una de las cosas que insistí tanto. No debemos forzar nada. El texto fluye y debe fluir por sí mismo. Cuando ya le empezamos a meter palanca al texto, bueno, ahí ya corremos el riesgo de romper las ideas e introducir otras que nada tienen que ver. Salirse del tema es muy común. Espero que teniendo un buen bosquejo no cometamos más este error. Hacer expresiones inadecuadas que produzcan el efecto contrario en el público. Si nosotros queremos que la iglesia esté sonriente, evidentemente no podemos tener una cara argelada o una cara enojada, sino debe haber ¿cómo es? Debe haber esa conexión entre lo que queremos que nuestro auditorio esté viviendo y lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros estamos emocionados y apasionados por el texto bíblico, por el mensaje de la palabra, entonces eso es lo que vamos nosotros a compartir. Excederse contando chistes, ya lo platicamos. No, por favor, hermano, si no tiene la gracia, no lo cuente. Y desarrolle el hábito, la habilidad, perdón, para hacerlo, pero por favor, no demeritemos el mensaje bíblico en un show de chistes. Usar palabra en doble sentido, lenguaje vulgar, también es muy importante eso, ¿no? Me da risa porque yo, por curiosidad, estaba, ¿cómo es? Viendo una charla de un grupo de jóvenes en México, de la iglesia, donde está un amigo mío y por eso me salió en el Face. Y entonces me enganché un ratito ahí para ver si lo veía él y demás. Y resulta que estaban dando una charla sobre autoestima, algo así. Y me llamó la atención porque uno de los expositores era muy jovencito él. No sé si era psicólogo, la verdad que no sé. Me llamó mucho la atención el tipo de lenguaje que estaba utilizando. A veces el oyente es muy paciente cuando el predicador o viene de un contexto donde el lenguaje es más florido, es más viste que en los países siempre hay regiones donde los tonos de voz son distintos, las palabras son distintas, las expresiones son distintas. Y bueno, me llamó mucho la atención eso y sonreí cuando él dijo una expresión de algo así, que estamos en la iglesia y nos vale queso las cosas. Nos vale queso en México es una expresión tal vez no de doble sentido,
pero sí un tanto vulgar, ¿no es cierto? Un tanto que no sé, ese tipo de expresiones no tendrían cabida en una charla cristiana o en una exposición. Eh, no sé si en la vida cotidiana, ¿no? Porque en algunos lugares en México esa expresión es muy común, pero bueno, me llamó la atención porque en mi contexto o donde yo vivo, esa expresión de vale queso, no es muy apropiada. Ya me creó ruido, ¿viste? Entonces, ya me olvidé de lo que él dijo. La verdad, sinceramente, que me olvidé de lo que él dijo o de lo que él estaba tratando y me quedé con esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que decía, son errores que a veces nosotros cometemos. Hay predicadores, he escuchado algunos de nuestro contexto de iglesia que su tratar en el ánimo de querer empatizar con su auditorio, entonces usamos lenguaje vulgar o del vulgo, del pueblo, ¿no? Que a veces no es tan lindo, pero rompe también, porque choca. Uno no pensaría escuchar de alguien una expresión mala, ¿no es cierto? Mala, sobre todo en el sermón. Eh, Tal vez cuando alguien da una clase en un seminario se le puede salir. Ah, ya me estoy curando en salud, hermanos. Este, pero pensaría que no. En el sermón debemos de tener mucho cuidado de que eso no suceda. Olvidar la conclusión en el afán ese de no tener un bosquejo hecho. A veces el predicador termina abruptamente y bueno, el oyente ya no sabe en qué momento tiene que decir amén. Mascar chicle o dulce, hermanos, por favor. Yo siempre doy una recomendación cuando doy, ¿cómo es? Capacitación a directores de culto. Y sucede también con los predicadores. Eh, a veces por los nervios se reseca mucho la garganta. No sé si lo han notado. La lengua se seca, la lengua se pega con el paladar, los labios se nos ponen secos, salivamos poco porque es tanto el nerviosismo y la adrenalina que tenemos que, que se obstruyen las glándulas que producen la saliva. Y entonces eso hace, ¿no es cierto?, que el que dirige, por ejemplo, no abra bien la garganta y se le salgan los gallos, se le seque la garganta, no pronuncie bien las palabras. Lo mismo pasa con el predicador. Si el predicador tiene la garganta muy seca, entonces lo que va a suceder es que se va a desconcentrar tanto, las palabras no las va a poder pronunciar bien, va a arrastrar la lengua y va a entrar en pánico porque el predicador mismo va a sentir que la lengua se le pega al paladar y al pegarse al paladar no le sale como debería salírsele. Entonces tenemos dos opciones. Una, en el caso del predicador, tener un poco de agua a su lado. Es válido, puede tomar. Solo recuerde tomar el agua donde haya una transición, no en el momento más importante donde usted quiere exponer la verdad. En una transición, un poco de agua de manera delicada en el sentido de que no va a agarrar usted el vaso y va a hacer más ruido al momento de tomar el agua que otra cosa. Solamente no es para saciar su sed, sino simplemente para refrescar la cavidad bucal. Es para eso. Ese es un consejo que les doy. Les ayuda. Hay iglesias donde, gracias a Dios, a veces nos acercan un vaso de agua. Eso, la verdad que para el predicador es re valioso. Hablar mucho, seca la boca. Y la otra es un dulce, un caramelo, ¿no? Un caramelo de menta, de preferencia. De menta o de hierbabuena. Entonces, masticar chupar un pedacito de caramelo, de eso, de hierbabuena o de menta, te aclara la garganta, te refresca la garganta.
entonces ya no tenés el problema ese de que se te cierre y que estés sufriendo por eso que estás sintiendo, ¿no es cierto? Pero lo que no está permitido, hermanos, es que alguien esté masticando chicle, que esté chupando un caramelo y lo pase de un lado al otro en la boca. Eso distrae un montón, y no es correcto, me parece que no es de buen gusto. Así es que si alguien tiene la costumbre, ¿no es cierto?, de masticar chicle, le pido que no lo haga cuando predica. No, no, no. Antes de la prédica o antes de que empiece el culto, chupe o mastique un caramelo de menta, le va a abrir la garganta, se la va a refrescar, o de últimas lleva una botellita de agua, si es que puede llevar, y si no, hay iglesias donde le dan un vasito de agua para que usted solo refresque o humecte la cavidad bucal, ¿ok? Usar distractores, bueno, ya mencioné algunos. Hablar lejos del micrófono, voy a abordar un poco más en la siguiente hora. Acartonarse ante la audiencia, también voy a hablar con eso, es decir, quedarse todo quieto. Leer mucho y ver hacia abajo sin mirar al público. Presentarse desarreglado sucio. Ver constantemente el reloj. Repetir continuamente que ya va a terminar. Ya, listo, hermano. Ahora sí, le prometo que es la última cita bíblica. Y ahí se arranca con otras 5. Bueno, ahí ya no, nadie lo toleraría, ¿no es cierto? Nadie lo toleraría. Entonces, a veces la repetición es buena, pero no hay que abusar de ella. Mea culpa. Hacer demasiadas preguntas a la audiencia. Esto es algo que también incomoda, ¿no es cierto? El hecho de a cada rato estar preguntando, me explico, me doy a entender, vamos bien, me van siguiendo. Expresiones de esa naturaleza, ¿no es cierto? Que al ser tan constantes y tan repetidas, que se convierte en una muletilla más bien del predicador, ¿no es cierto? Se convierte en ese tip incómodo de querer calmar sus nervios haciendo ese tipo de preguntas. Pero para el auditorio, hermanos, no es nada lindo el hecho de que estemos de manera repetida. Están cansados, quieren que les sigamos más escuchando la palabra de Dios, nadie se quiere ir, no sé, preguntas de esa naturaleza que la verdad, hermanos, no vienen al caso y no deberían de practicarse en mi entendimiento. Hay preguntas, sí, ya las planteamos en la introducción, en los puntos de apoyo, pero no de estas, como muletillas de las que le acabo de nombrar. Bueno, estaba aquí en la siguiente, ¿verdad? De me entiende, o sea, en fin, este tipo de muletillas que a veces son muy características de nosotros. Hay muchos predicadores que usamos mucho la palabra, por ejemplo, hermanos, 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 hermanos. Decimos dos palabras, hermanos. Dos palabras, hermanos. Una frase, hermanos, hermanos, hermanos. Es una muletilla, es algo que nosotros estamos repitiendo de manera inconsciente porque los nervios nos ganan y entonces tratamos de suplir aquellos espacios que nosotros mismos creamos en el sermón en estas muletillas. Hay un buen consejo, fíjense. Lamentablemente no pudimos hacerlo, hermanos, a ver, déjenme acabar y salgo de la presentación. La interacción con el público, amén, hermanos, excederse en el tiempo, que ahorita lo voy a nombrar. Yo les sugiero algo y es un buen ejercicio. Ven ustedes que la manera que nosotros podemos saber en qué de estos errores nosotros podemos fallar. Primero ya les platicaba que tienen que buscar a alguien que les haga la retroalimentación, no solo en el fondo, sino en la forma, ¿no es cierto? No en el fondo, sino en la forma. Busquen a alguien que les diga, che, mira, me parece que no hiciste bien esto, me parece que repetiste aquello,
vos diste muchas vueltas, no dijiste la conclusión, tenía ganas de mandarte un papelito diciendo, traga el chicle mejor porque ya me estás poniendo muy nervioso. En fin, busquen a alguien que les dé esa retroalimentación. Procuren que ese alguien sea bueno y bondadoso, que no sea tan malo o tan mala, pero búsquenlo, eso les va a ayudar, ¿no? Y la otra, hermanos, es que puedan ustedes grabarse un día. Si Dios les concede la oportunidad de predicar su sermón en cualquier momento, no ahora, depende mucho de sus pastores, pero cuando sea, grábenlo, porque también el hecho de vernos, ¿no? Nos orienta para ir perfeccionando, como para ir cambiando aquellas cosas que, que no están bien, ¿no? Yo soy alguien que no me gusta verme después, sinceramente, ya no me gusta volver a padecer mis malos chistes, pero el hecho de volver a verme me hará perfeccionar un poco o un mucho la forma en que yo estoy exponiendo mi sermón. Estos 30 y tantos puntos que he planteado con ustedes, hermanos, son algunos que en la experiencia uno va acumulando, o personal, o porque uno los mira en otros pastores o predicadoras, ¿no es cierto? Y pienso que nosotros deberíamos de tratar por todos los medios posibles de cometer los menos errores, al menos estos o de esta naturaleza, al momento de predicar. Si la arepa no la vemos muy linda desde el principio, es muy probable que no la comamos, aun cuando esté muy rico por dentro. Pero es muy probable que no la comamos. Y lo mismo sucede con el sermón. Si nosotros no adornamos la forma en que nosotros vamos a compartir el sermón, entonces es muy probable que la gente no aproveche lo que queremos dar, o no lo digiera de una manera más linda, o no lo disfrute y esté sufriendo con usted al ver estas cosas que a veces suceden en la experiencia, pero deberíamos esforzarnos. A ver, pienso que a alguien nos ha pasado algo, a mí me pasa constantemente, pero repito lo que he dicho siempre, si, si nos proponemos ir puliendo nuestro método, nuestra forma, la manera en que exponemos, creo que la iglesia se sentirá más alimentada, bien alimentada, disfrutará la palabra del Señor, crearemos lo que hemos querido crear en esto, que es llamar su atención a la palabra de Dios. Lograremos esas cosas. ¿Me explico, hermanos? Y si para lograr que las personas puedan ser impactadas con el mensaje de Cristo en su palabra, que descubrimos a través de nuestra idea principal, creo que valdría bien la pena esforzarnos para que podamos nosotros cada día hacerlo mejor y evitar este tipo de errores que terminan siendo anecdóticos en nuestros sermones más que edificantes en ellos mismos. Vamos a tomar el receso, hermanos, y a continuación, en la siguiente hora, quiero detallar algunas cosas más puntuales de lo que tiene que ver el sermón en sí mismo. Así es que vamos a tomar un descanso, hermanos, de 5 minutos y ahí volvemos a la clase. ¿Ok?